y estamos leyendo en Lucas capítulo 23. Hoy leeremos del versículo 13 hasta el versículo 25. El día de ayer vimos cómo la Junta Suprema de los Judíos había apresado a Jesús y lo llevó ante Pilato. Y estaban buscando cómo inculparlo. Y decían que Jesús había enseñado que no se debían pagar impuestos a Roma. Y también decían que Jesús se había proclamado como rey para hacerle competencia al gobierno romano. Sin embargo, Pilato, por más que trató de encontrar alguna culpa en él no encontró ninguna culpa. Por el contrario, lo envió a Herodes, que era el gobernador de Galilea. Y Herodes le recibió porque tenía mucha curiosidad de conocerlo. Le hizo muchas preguntas. Jesús, por alguna razón, no quiso contestar. Y coincidieron los dos en que realmente no había algo de qué inculpar al Señor Jesús. Y leo para ustedes hoy en el versículo 13 en adelante. Y dice que Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales, al pueblo y a sus líderes, y les dijo: ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma, pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Tampoco Herodes cree que sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba allí gritó: ordena que maten a Jesús, deja libre a Barrabás. Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí, pero ellos gritaron: que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Pilato habló con ellos por tercera vez y les dijo: ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer morir. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin Pilato le hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Es un pasaje muy sencillo, una narración muy sencilla, pero paso a paso está acercando al Señor Jesús al punto de la cruz. Y lo que vemos en este pasaje muy claro es, por un lado, un carácter cobarde, un carácter tibio, pasivo de Pilato ante este juicio que era totalmente injusto, que él mismo reconoce, porque por lo que leemos en el pasaje, en el versículo 15, dice: pues ni Herodes ni yo lo encontramos culpable. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo, no merecía morir. Y el problema es que cuando él va ante la gente para decirle: solamente voy a ordenar que lo azoten, ¿verdad? Como un castigo y después lo dejaré en libertad. Primero la gente decía: ordena que maten a Jesús y que dejen libre a Barrabás. Se dice, no es algo confirmado, pero había una tradición en la que en la fiesta de la Pascua el gobernador romano podía liberar a uno de los presos, a uno de los que estaban condenados a muerte. Y en este caso dice: bueno, preferimos que sueltes a Barrabás y mejor crucifica al Señor Jesús. La segunda vez que lo dijo, la multitud gritó muy acentuadamente: crucifícale, crucifícale, que lo claven en una cruz. Y por tercera vez, cuando Pilato habló ante la multitud, él mismo se preguntó y le preguntó a la gente: ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Queridos amigos, la Escritura tiene su propio mensaje y es muy claro notar en este momento cómo el Señor Jesús realmente no tenía ningún delito por el cual se le pudiera inculpar para ir a la cruz. Y esto encaja con el resto del texto bíblico, porque lo que hemos entendido es que nosotros, todos los que hemos sido descendientes de Adán y de Eva, hemos nacido con una naturaleza desobediente ante Dios. Nosotros sí somos culpables, nosotros sí desobedecemos a Dios de muchas maneras. Y nosotros sí merecíamos ir a la cruz del Calvario, no una, sino todas las veces, por todos los pecados que hemos cometido. Pero el Señor Jesús, Él vivió de manera obediente ante su Padre y ante las leyes de los hombres. Jesús no tenía por qué ir a la muerte en la cruz. Y ese es el significado más profundo del amor y de la gracia de Dios. Por eso cuando nos preguntamos cuál es la evidencia más grande del amor de Dios,
Bueno, la evidencia más grande del amor de Dios es que Cristo fue a la cruz del Calvario, y como lo confirma y lo ratifica el mismo Pilato, este hombre no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada malo, no merece morir, no merece ir a la muerte. Y al contrario, fíjense ustedes cómo Barrabás era un asesino, había matado a una persona, era un revoltoso, un revolucionario, un caudillo de su tiempo. Él sí se estaba rebelando contra el Imperio Romano. Él sí merecía la cruz del Calvario por sus propios pecados y por sus propias desobediencias a la ley. Pero el Señor Jesucristo no. Queridos amigos, este es el mensaje del Evangelio, este es el corazón del Evangelio. ¿Cómo es posible que un hombre que ha sido justo, que ha sido obediente, llegue a pagar un sacrificio de aquello que no ha hecho? Eso es totalmente injusto. Y lo más injusto es que ahora esa justicia de Dios caiga sobre nosotros para presentarnos como justos ante el Padre. Pero esa es la expresión más grande del amor de Dios. Querido amigo, querida amiga, yo no sé si tú te has detenido a reflexionarlo, pero cuando uno lee este pasaje, hemos llegado a decir en esos tiempos, es que no fue Pilato, no fue la Junta Suprema, no fueron los judíos de su tiempo los que crucificaron a Jesús. Los que crucificamos a Jesús fuimos nosotros, todos aquellos que de alguna manera hemos desobedecido las órdenes, hemos desobedecido los mandatos de Dios, y nosotros sí merecemos el castigo, la muerte física y vivir separados de Dios por la eternidad. Ese es el castigo que sí merecemos, y esa fue la obra que Cristo realizó en nuestro lugar. Quedémonos con este mensaje. Al decir de Pilato, Jesús no merecía ir a la muerte, no hizo nada para merecer la muerte. Tú y yo sí merecemos la muerte porque somos desobedientes ante Dios. Y Jesús fue a la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo simplemente por amor fue a la cruz del Calvario. Señor, perdónanos. Perdónanos porque los culpables, los que merecemos la muerte somos nosotros, y Él se entregó por nosotros para salvarnos, para redimirnos, para poder permitirnos vivir bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra. Alabamos al Señor Jesús por esta obra de salvación que realizó en nuestro lugar, y porque ahora solamente a través de Él podemos tener esta comunión contigo. Gracias, Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Queridos amigos, este es el mensaje del Evangelio. Nos vemos el día de mañana. Somos su Iglesia Cristiana Peninsular. Hasta luego.